Quiero darles la bienvenida en nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, agradecer la participación del Instituto San Martiniano de Corrientes para este nuevo encuentro por Zoom que tenemos programado en esto que hemos dado a llamar Camino al Bicentenario. Tengo la suerte de que me acompañen por el Instituto San Martiniano de Corrientes, su presidente, el doctor Gaspar Moreno, y su secretario, el coronel Miguel Recupero. Le damos desde ya la bienvenida y muchas gracias. Vamos a adentrarnos en el tema de hoy. Debo darle la palabra a Miguel Recupero y por un problema técnico no hemos podido grabar el primer minuto de la charla de Miguel. Pedimos disculpas por lo tanto, pero el inicio de esta charla, el coronel Recupero lo que plantea es que San Martín, en su capacidad táctica, advirtió que era una tarea prácticamente imposible por el camino del norte avanzar hacia el Perú y desde allí vencer en esta posición, vencer a las tropas realistas. Desde esa óptica es que Miguel Recupero nos va a adentrar en los acontecimientos a los que se vio obligado San Martín para enfrentar. Muchas gracias. Con ustedes, Miguel Recupero. Aproximación indirecta. Aproximación indirecta es caer sobre el enemigo por un lugar o por las espaldas o por un lugar que el enemigo no cree que va a venir. En el caso de San Martín, su plan continental fue espectacular. Y lo empieza a pergeñar en ese lugar. Y plasma ese concepto de aproximación indirecta. Ve que el desgaste del ejército del norte siempre, vos lo sabés, creo bien, Jorge, nunca superó los 10.000, 12.000 hombres, generalmente tenía 7.000 hombres, y tenía que enfrentarse contra un ejército, por supuesto, no en su conjunto, que era el mejor ejército de Sudamérica, el ejército español, con su corazón en Lima, y que rondaba los 25.000 hombres. Era una cosa de loco. Aparte con el objetivo de que los ejércitos del Alto Perú tenían como objetivo nada más que llegar hasta Desaguadero, que era el límite con el virreinato del Perú, para consolidar esos territorios dentro de la emancipación del Río de la Plata. Bueno, San Martín evidentemente que se da cuenta que estas expediciones siempre iban a fracasar. Por ejemplo, luego de Huaqui, ve las capacidades y vulnerabilidades del enemigo y ya empieza a pergeñar lo que yo te decía recién, lo del plan continental. Empieza a analizar, y de esto hay documentación y escritos de San Martín, fehacientemente las características del terreno. Y el terreno, ustedes lo conocen bien, es un terreno bastante complicado, montañoso, con vegetación, no es selva, pero es una vegetación complicada, en ese momento prácticamente un solo camino que conducía a Lima. Es decir, que la aproximación en forma directa siempre iba a tener el mismo problema. Aparte, en la aproximación de los ejércitos del Alto Perú, se extendían demasiadas las líneas de aprovisionamiento y se terminaba fracasando. Y a los españoles les pasaba lo mismo cuando bajaban hacia el sur. Y lo vemos en todas las expediciones de los distintos ejércitos del norte.
por supuesto que inmediatamente rechazó todo aquello que habían hecho Castelli y Belgrano, ¿no? Castelli con la primera expedición al Alto Perú, junto con Balcarce, y Belgrano en la reciente expedición que había ejecutado y que después de los triunfos de Salta y Tucumán había caído derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, una vez que se internó ya en la actual Bolivia, ¿no? En el Alto Perú propiamente dicho. Cree que lo natural para el enemigo, lo natural era bajar por ahí. El enemigo tenía la intención y siempre lo intentó después de los triunfos de los realistas, de bajar por el Alto Perú, Jujuy, Salta, y llegar hasta Córdoba para amenazar el poder de Buenos Aires. Recordemos que era la única revolución que quedaba en pie, la revolución del Río de la Plata. ¿Por qué no lo logró? Porque los españoles estuvieron permanentemente esperando los refuerzos, que no llegaron al Perú. Si le hubiesen llegado refuerzos a los españoles al Perú, posiblemente la historia hubiese sido distinta. Además, todos sabemos y nos acordamos que en esa época, además del problema de los ejércitos realistas del Alto Perú, teníamos el problema de Paraguay, que no se había adherido a la revolución, teníamos el problema de algunos liberales pseudo amigos de San Martín que se dedicaban a combatir Artigas y restaban muchas tropas para los ejércitos del norte en este caso. Teníamos el problema de Portugal, o sea que todo estaba bastante complicado. Y si los realistas no se animan, que eso San Martín se da cuenta, que están esperando ese refuerzo para poder llegar hasta Córdoba, y de Córdoba amenazar el poder de Buenos Aires. Sí, entonces ahí es San Martín cuando empieza a pergeñar este asunto del plan continental. Chile estaba adherido a la causa, entonces San Martín se da cuenta, si bien después se le complica, porque Chile va a caer en Rancagua, lo que denominan los chilenos la patria vieja. En un principio, cuando San Martín pergenia todo esto, sabía que Chile era pasar desde Mendoza a Chile, un país amigo, o el Reino de Chile que era amigo, y de ahí iniciar su aproximación indirecta para caer por las espaldas de los ejércitos altoperuanos en Lima. Si bien en Lima, la masa del ejército español estaba en Lima alrededor de 8.000, 10 millones. Y estima, por supuesto, que la expedición naval al Perú era lo adecuado para esta aproximación indirecta. Finalmente va a terminar sucediendo así. Y se va a terminar desmoralizando el ejército realista una vez que San Martín desembarca en Paracas, divide su ejército, después desembarca más al norte, y los realistas tienen que distribuir su fuerza en todo un frente importante. Y ya ese ejército del Alto Perú, que en algún momento podía seguir bajando, se ve complicado. San Martín pensaba que una vez que él desembarcaba, iba a tener el ejército del norte, ya tendríamos que entrar en los problemas internos, a órdenes del general Busto, que iba a accionar en forma de pinza con el accionar del ejército de la Provincia Unida, el ejército argentino-chileno que había desembarcado en el Perú. Eso no se dio, producto de los egoísmos que recién mencionábamos, del egoísmo de toda esta gente liberal, entre ellos Alvear, Rivadavia y compañía, que no le prestaron, y él no pudo consolidar la independencia del Perú. Y tuvo que dejar finalmente esa tarea a Bolívar, y producto de eso, se perdió el Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia y alguna otra zona. Si no, esas tierras deberían ser argentinas, pues pertenecían al virreinato del Río de la Plata, que se había creado en el año 1776. Él se da cuenta de todo esto
Después, como lo pergenia, algo le sale y algunas cosas fallan, como esta que acabamos de mencionar, y por eso decide que la cosa no va por ahí y pide su relevo, el asunto de la enfermedad, se va a Córdoba, Pueyrredón, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando le deja encargado y sabe que con las guerrillas del general Güemes iba a poder hacer la tarea que correspondía para entretener efectivos realistas en esa zona, mientras él desarrollaba la expedición naval y el desembarco en Paracas y en Perú. O sea, las guerrillas de Güemes, que finalmente se terminan enfrentando a los ejércitos de Pezuela y de la Serna, ¿no? Los logros de San Martín por su aproximación indirecta en los planos táctico, estratégico y de alta política son varios. Podemos tratar de, yo más o menos los diferencio de la siguiente manera. En el caso político, la revolución de 1812, en la que ahí le hace la Cruz Rivadavia, en la caída del primer triunvirato, es cuando él empieza a darse cuenta de que la cosa no va con ese tipo de gobierno. Bueno, se forma el otro triunvirato, es lo que algunos denominan el primer golpe de Estado en los actuales territorios que habitamos. Y bueno, se conforma el segundo triunvirato, se llama la Asamblea del año 13, que al final tiene algunos avances, pero no logra dictar lo más importante, que es la Constitución y la independencia, ¿no? Después, en la conformación de la famosa Logia de Lautaro y todo lo que le ayuda a la logia en estas cuestiones, si bien algunos de la logia también le ponen obstáculos, estamos hablando, y por eso la logia se fracciona, estamos hablando de Alvear, etcétera, que estaban más interesados en combatir a los caudillos del interior, lo cual, como dije anteriormente, representaba mucha fuerza a todos estos ejércitos que pretendían consolidar la independencia sudamericana. Acá le fallan muchos de sus amigos liberales, ¿no? Alvear en sus aventuras y haciéndose el emperador ahí, todas esas cuestiones, y el amigo Rivadavia con sus componendas y sus cuestiones económicas y políticas. Finalmente, San Martín, como dijimos anteriormente, producto de todo esto, debe entregar las aspiraciones de consolidar la independencia del Perú y finalmente la independencia de toda Sudamérica en manos de Bolívar. Con el agravante, ¿no?, que Bolívar en algún momento estuvo muy complicado y los ejércitos libertadores pasan a la ofensiva, pues antes se habían defendido prácticamente, ¿no?, y habían tenido los fracasos de estas expediciones al Alto Perú. Después del triunfo definitivo en Maipú y la consolidación de Chile, ahí es cuando el Perú se empieza a dar cuenta, o los realistas en Sudamérica, que la cosa es complicada, y finalmente terminó como terminó en Ayacucho. San Martín, en esta visión que tiene en su tiempo en el Alto Perú, analizó lo siguiente. En la primera expedición, todos sabemos, hubo un éxito inicial, triunfo en Subipacha, y después que comienza la penetración hacia el Alto Perú de ese ejército, del ejército de Balcarce y Castelli, la derrota de Huachi. En la segunda expedición también se analiza eso, o lo analizó, los triunfos de Salta y Tucumán, en territorio de la actual Argentina, y después cuando de Belgrano empieza la penetración, terminan derrotándolo en Vilcapugio y Ayohuma. Ahí se da cuenta que todo siempre va a ser igual. En la medida que se suba, lo van a terminar derrotando, producto del terreno, producto de que el enemigo conoce mejor las cosas, producto que tiene más cerca sus líneas de abastecimiento, y cuando pasa al revés, pasa lo mismo del lado patriota.
O sea que iba a ser una cuestión de vaivén y nunca se iba a terminar de definir nada. Hablamos del problema que él observó, del terreno montañoso, pocos recursos, pocos caminos, casi ninguno, siempre era el mismo camino. O sea que todo esto dificulta las órdenes de maniobra, las operaciones de maniobra en ejércitos ya de magnitud, cosa que podía desarrollar adecuadamente las guerrillas o la lucha esta de guerrillas de Güemes contra los ejércitos regulares. Y él sabía bien que todos los ataques frontales, porque finalmente en esto de las campañas del Alto Perú, siempre los ataques fueron frontales, no había manera de hacer un rodeo, de hacer un envolvimiento, digamos, de gran magnitud. Los ataques frontales desgastaban mucho a la fuerza, había muchas bajas, y el enemigo podía contraatacar con fuerza. Todo progreso no dejaba de ser engañoso, un espejismo. Por eso es el título de la charla esta, que se dio cuenta que cualquier progreso era pan para hoy, diríamos, y hambre para mañana. Y a los enemigos les pasaba algo similar cuando querían bajar hacia el sur. Y eso lo vimos. La primera tentativa de Goyeneche tiene el triunfo de Cotagaita, fue la derrota de Subipacha, la primera victoria de las tropas, ¿no? Tristán pasó lo mismo, tuvo el triunfo de Huaqui y después tiene las derrotas de Salta y Tucumán, ¿no? O sea que era un interminable vaivén. No, nunca se llegaba a una victoria decisiva. Otro aspecto que vio San Martín recorriendo estos lugares fueron las atrocidades que cometían las tropas españolas. Esto ustedes lo conocen bien, era pasar a degüello después de cada victoria a todos los que eran adictos a la revolución. El saqueo, el robo, el asesinato, etc. Por eso, y ante esta indignación, San Martín vio con tanto orgullo el comportamiento de las tropas de Güemes y le ratificó el beneficio de su táctica de guerrilla. Y así fue que lo dejó como jefe de esa actividad. San Martín finalmente luego seguiría su camino e iniciaría lo que después los historiadores denominaron el Plan Continental, y que cumpliría casi en su totalidad, a pesar de los avatares que tuvo que sufrir una vez que llegó a Mendoza, en la conformación del Ejército de los Andes, en el cambio de situación estratégica respecto de Chile, que de ser amigo pasó a ser enemigo, la llegada de refuerzos de Lima, y después, bueno, confrontar toda la campaña Chile, ¿no? El paso de los Andes, la campaña Chile, y después de 2 años poder iniciar la expedición naval. Por ello, creo que fue totalmente, y a eso me refería, con la brillantez de visión que tuvo San Martín, de ver que por ahí nunca se iba a terminar de solucionar, y que había que solucionarlo por otro lado, lo que se llama aproximación indirecta. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu exposición. Ahora le voy a dar la palabra a Gaspar Moreno, el doctor Gaspar Moreno, quien es presidente del Instituto San Martiniano de Corrientes. Gaspar. Muy bien. ¿Me escuchás? Muy bien, ¿Sí? gracias. Te escucho perfecto. Muy bien, perfecto. Buenas noches para todos tus amigos, para todo el grupo salteño. Yo voy a hablar de un personaje que un poco olvidado en la historia argentina, porque nosotros siempre le recordamos a Juan Bautista Cabral, el mártir de San Lorenzo, pero nos olvidamos de Juan Bautista Baigorria, que fue el que posibilitó
que Cabral pudiera hacer esa hazaña heroica de salvar la vida de su jefe. Hablamos de Juan Bautista Baigorria y yo lo titulé como primera lanza de la independencia. Baigorria nace allá en Los Chorrillos, en San Luis, y hijo de Prudencia Páez y de Antonio Baigorria, nace en el año 1764. ¿Sí? Algunos historiadores dicen que nació en Rencas. Bueno, cuando San Martín solicita los contingentes del interior, bueno, llega la comunicación a Cuyo y quien toma la palabra y que se hace responsable es un señor de apellido Vara, Tomás Vara, que era un hacendado, un rico hacendado. Primero fue representante de la corona española, fue de parte de los realistas y después asume la idea de la independencia y es reconocido como un comandante de milicias. Tal es así que él de su campo, de sus propiedades, recluta 118 hombres para incorporar al regimiento de granaderos a caballo, de los cuales cuando sale un 24 de agosto de 1812 desde Rencas, y rumbo al retiro, que llega el 14 de septiembre del mismo año, son 118 voluntarios, de los cuales desertan 7 y llegan 111. En ese contingente venía Juan Bautista Baigorria, el granadero Gatica y Juan Pascual Pringles. Fíjate vos los personajes que venían en ese contingente. La historia dice que la mayoría de los incorporados al regimiento de granaderos eran correntinos. La realidad es que fueron 204 puntanos, 54 riojanos, 29 cordobeses y 50 correntinos que se incorporaban al regimiento de granaderos a caballo. Juan Bautista Baigorria es incorporado a la segunda compañía del primer escuadrón, y después lo vamos a ver también en las lomas de San Lorenzo, en Salta. Bueno, se incorporan 93 reclutas venidos de San Luis, regimiento de granaderos en el primer contingente. Bueno, después en diciembre ya con otra remesa más se llegan a un 204 total de incorporación de soldados puntanos. Bueno, San Martín había organizado la primera academia militar en el Río de la Plata y preparaba a cada granadero, a cada uno de sus hombres, de tal manera que en el combate sean autosuficientes. Lo vamos a ver en San Lorenzo, cuando prácticamente granaderos se quedan totalmente sin jefe, porque los 3 están heridos y están fuera de combate. Como decía Paz, que ante la llegada de San Martín no se podía hablar de la caballería argina, sino que era toda una montonera, etcétera, etcétera. Bueno, San Martín prepara a sus granaderos en el cuartel de retiro y era tanto la disciplina que imponía y la exigencia física que Juan Bautista Baigorria, acuérdense de que era un hombre ya mayor, de 40 y tantos años, no aguanta el ejercicio físico a pesar de que era un hombre acostumbrado a las faenas rurales, domador, conocedor del ganado, conocedor de los caballos, conocedor como estos que son vaqueanos. Y bueno, todo ese tipo de actividades hacía Lazo y todas esas cosas de Baigorria, pero en realidad el ejercicio físico no aguantó. Entonces fue internado en el hospital de los betlemitas, o sea, en el hospital llamado La Residencia. En ese hospital de La Residencia, o la casualidad, está internado junto con Juan Bautista Cabral, los dos que son los partícipes importantes del combate de San Lorenzo y son las figuras estelares del mismo. Bueno, salidos dados de alta, continúan su instrucción hasta que el 28 de enero San Martín recibe la orden de tener que mover su primero y segundo escuadrón. El tercero queda a cargo de Zapiola
en Buenos Aires haciendo las patrullas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Sale con el primero y segundo escuadrón. En este escuadrón, en el primero, va Juan Bautista Baigorria. Recordemos que, ¿por qué lo encontramos a Baigorria armado de lanza? Y es muy probable que Cabral también haya estado armado de la misma manera. Si ustedes observan hoy en día los desfiles de granaderos, van a ver que la primera parte del escuadrón desfila con lanza, el segundo con sables, y la otra parte, en su momento, eran los pocos que usaban tercerola. ¿Por qué? Porque el abastecimiento de sable no era suficiente para armar a los dos escuadrones. Muy bien. Sabemos que en ese momento estaba el sitio de Montevideo, que por tierra los españoles estaban sitiados, pero no por agua. Entonces Gaspar de Vigodet, general del Río de la Plata, con asiento en Montevideo, ordena a Rafael Ruiz, corsario oriental, y al capitán Juan Antonio Zavala, con una dotación de 300 hombres de infantería, que remonten los ríos Paraná a los efectos primero, de destruir las baterías de Punta Gorda de Libertad e Independencia que había creado Belgrano el 27 de febrero de 1811. Bueno, con ese criterio, parte la expedición hacia lo que después llegó a ser el convento de San Carlos en San Lorenzo, donde se realiza el combate de San Lorenzo. Un señor Alejandro Rodríguez, el que da la voz de alerta al gobierno, y el gobierno le encomienda a San Martín que parta con el primero y segundo escuadrón hacia Santa Fe a los efectos de impedir el desembarco de las tropas realistas. Esas tropas realistas estaban compuestas por una dotación de varios buques mercantes, artillados, por supuesto, con algunas chalupas, algunas, en este momento no me estoy acordando, ¿cómo se llaman? Las embarcaciones, y bueno, la cuestión de que eran embarcaciones artilladas y tenían un poder de fuego más o menos de 355 bocas, con una poderosa parte de artillería. Eran en realidad 14 barcos de guerra, y remontaron al río Paraná, desembarcando el 31 de enero en el pueblo de San Lorenzo, o sea, en el convento de San Carlos. Hacen una pequeña intromisión los españoles, recolectan algunas cosas, no había absolutamente nada más, pero es ahí cuando Celedonio Escalada le pega, los atropella y los corre con sus milicias. Celedonio Escalada era un miliciano que estaba destinado en Rosario y que tenía también la obligación de custodiar las costas del río Paraná. Bien, esa situación le hace llegar a San Martín la noticia y San Martín apura porque en esa oportunidad se escapa un prisionero de los españoles, que era un pescador, que era don Félix Bogado, que después a la sazón fue el jefe de granaderos cuando retorna a la patria en 1826, después de toda la campaña libertadora. Esa expedición armada que mandan los realistas estaba formada por 300 hombres, dividida en dos alas. Una estaba a cargo del capitán de Pedro Murray, el otro era el de Antonio Martínez, y el abanderado era Manuel Olloa. El capitán Zavala era el que manejaba esos infantes de marina que desembarcaron en el puerto de San Carlos. Fue grande la sorpresa para Zavala el hecho de encontrarse con un arma de caballería formada, bien uniformado y bien disciplinado. Salen por ambas alas del convento. El ala izquierda la manejaba San Martín, que era el objetivo de él era
fijar el objetivo, o sea, atacaba a los españoles de frente, eso es fijar la posición, y el capitán Bermúdez tenía la obligación de cerrar la retirada, o sea, es un movimiento envolvente, o sea, un tema de pinzas que iba a hacer para evitar que los españoles se dieran. Bueno, tal es así que se produce una descarga de fusilería, una metralla mata al caballo de San Martín, y en el momento que se torna alrededor de San Martín un serio combate, donde los españoles lo identifican como jefe, en un momento dado los granaderos salvan la vida de su jefe y hacen una especie de muralla. Pero a pesar de eso, el sargento Almada, realista, trata de atravesar a San Martín con su bayoneta. Es ahí donde interviene Juan Bautista Baigorria y lo levanta con su lanza. Eso posibilita que Juan Bautista Cabral, que venía detrás, pudiera desmontar y poder sacarlo al coronel San Martín debajo de su caballo, que estaba muerto. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a la araucana, o sea, agarrar la brida del caballo, rienda con rienda, y estirarlo hacia atrás para poder posibilitar que se mueva el cuerpo muerto del caballo, y así poder sacarlo de las axilas al coronel San Martín. Bueno, tenemos en ese momento que Cabral es atravesado por dos bayonetazos, y ahí se termina el combate de San Lorenzo, que duró 15 minutos. La importancia de la acción de Baigorria es que posibilitó de que salvar la vida de su jefe. Algunos historiadores, como Felipe Piña, dice que Baigorria murió en San Lorenzo. No está en la lista de las bajas. Inclusive se lo ve más a Baigorria en otras situaciones, en otras revistas. Lo tenemos a Baigorria en 1814, a fines de 1813, Baigorria se incorpora va rumbo al Ejército del Norte. O sea, el 1 de octubre de 1813, con la derrota de Vilcapugio, el directorio resolvió relevarlo al general Belgrano y reforzar el Ejército del Norte. Entonces, el día 3 de diciembre de 1813, designa al coronel San Martín que se dirija hacia el norte, hacia Tucumán, con el primero y segundo escuadrón. En ese escuadrón va nuestro querido Juan Bautista Baigorria, con 200 hombres, con el batallón 7 de infantería y algo así como 100 artilleros. San Martín parte hacia el norte, y Güemes le pide marchar, Alvear le pide marchar con San Martín hacia el norte. Bueno, Necochea, con 52 granaderos, estaba en la provincia de Santa Fe. También se le da la orden de moverse y se va y se encuentra con San Martín en las proximidades de Tucumán. El 12 de enero de 1814 se llega a Tucumán y Dorrego es nombrado jefe de la vanguardia para frenar la ofensiva del general Ramírez, que era el general realista. Acá con Dorrego tenemos que detenernos un poquitito, porque si bien es cierto que Belgrano lo había sancionado por la mala conducta que tenía Dorrego, también lo reincorpora y lo pone al mando de la vanguardia, porque Dorrego, como hoy bien dijo Miguel, era un especialista que conocía muy bien el terreno de la zona de Salta y Tucumán y toda esa zona, ¿sí? El 8 de enero llegan a Cobos, el primer escuadrón al mando de Juan Miguel del Río, que era un capitán, y se incorporan a la vanguardia con Dorrego. Acá el problema es que lo vamos a encontrar el 21 y 22 de enero de 1814 en lo que se denominó el combate de las lomas de San Lorenzo. San Lorenzo, ahí en Salta, ustedes lo conocen muy bien, son 4 hileras de monte, ¿no? Tipos paralelos, que entre medio hay un zanjón que permite a la infantería ocultarse.
Bueno, muy bien. Se hizo una especie de guerrillas. Los historiadores dicen que los granaderos, tanto el primero como el segundo escuadrón, no pudieron hacer lo que ellos sabían, o sea, las cargas de caballería como ellos estaban acostumbrados. Pero sí tuvieron una participación en el tema de la guerrilla, ¿no? Así que ahí lo tenemos también a Juan Bautista Baigorria cumpliendo la función en la segunda compañía del primer escuadrón del regimiento de granaderos que estaba en esa oportunidad estaba en Lule. La revista que se pasa en el mes de marzo lo encuentra en esa compañía. En septiembre lo encontramos en Salta y en 1815 en Jujuy. En enero y febrero del 15 ya se hallaba en Humahuaca, para después bajar e incorporarse al ejército de los Andes en Mendoza. Bien, también lo tenemos a Juan Bautista Baigorria con su actuación destacada en el combate de Chacabuco, también lo tenemos en Cancha Rayada y lo tenemos en Maipú. Después de Chacabuco, se había formado el quinto escuadrón de granaderos a la orden de Mariano Necochea, y su actuación en Chacabuco fue brillante. San Martín entonces lo nombra al quinto escuadrón de granaderos su guardia personal. Ahí lo tenemos a Juan Bautista Baigorria. También Juan Bautista Baigorria lo encontramos en en el famoso cruce de los Andes, que lo llevaron a San Martín en camilla, que todo el mundo conoce por los 60 granaderos. Bien, tenemos también Baigorria, desembarca con las tropas, con el regimiento de cazadores de los Andes, mandado por Mariano Necochea, desembarca en la bahía de Paracas, en Pisco, con el 11 de Infantería y el 7 de Infantería, que son los regimientos que van a estar después con una participación increíble en la campaña de la sierra que hace Álvarez de Arenales. Bueno, eso es lo que podemos hablar del amigo Juan Bautista Baigorria, y tenemos una actuación importante de este hombre. También lo encontramos cuando regresan al país en 1826. Algunos historiadores dicen que le pierden el rastro en 1818, pero en realidad no. Él viene con el resto, los 70 y pico de granaderos, 78 granaderos que volvieron, que hicieron toda la campaña libertadora y que vuelven en 1826, en febrero de 1826, hasta que es disuelto el regimiento de granaderos por el entonces presidente Bernardino Rivadavia, por tener una cuestión personal con San Martín y no olvidarse de el levantamiento ese en contra del primer triunvirato. O sea, eso nunca le perdonó a San Martín, el hecho de haber participado en él. Como dijo Miguel, fue el primer golpe de Estado, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo Después retirado del ejército de los Andes, lo tenemos a Baigorria, que se asienta en un pueblo de Córdoba, donde se dedica a lo que él tanto sabía, o sea, era una especie de talabartero, hacía lazos, hacía monturas, y bueno, y Juan Bautista Baigorria muere más o menos a los 90 y tantos años en un pueblito que se llama, Cañada de Pajas, que es un pueblito que está en la provincia de Córdoba. Hay un monumento a Juan Bautista Baigorria que está en Renca, en las chacras, y fue inaugurado por el gobernador Rodríguez Sá, donde el pueblo puntano le rinde honores a Juan Bautista Baigorria. Y espero que hayan encontrado alguna cosa interesante de mi exposición. Con esto
les agradezco su atención y espero no haberlos aburrido tanto. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Yo sé que ustedes tienen una gran actividad con el Instituto San Martiniano de Corrientes. Sé que han recibido unas menciones muy importantes desde el Perú y ahora van a tener que unirse a un Zoom del Perú. Me voy a tomar la libertad de dejarlos libres con el agradecimiento de la Comisión Permanente Guardia Bajo las Estrellas por esta participación de hoy. Queremos invitarlos a participar de la próxima, que está ahí en el chat. Hemos puesto ya el ID de la reunión y la clave. Y bueno, convocarlos para pensar en la segunda parte del año, poder hacer otro encuentro desde Corrientes, planteando algún tema, y vamos a ver si esto en una charla informal con Jorge Sáenz y Oscar Agüero, hablábamos de hacer por ahí un foro de discusión o un foro de participación para tomar algún tema y discutirlo. O no sé si realmente la palabra sería discutirlo, ver cuáles son las visiones desde los diferentes lugares de nuestra tierra. Los dejo en libertad porque si no, no van a poder entrar en la charla del Perú. Espero que haya sido de tu agrado nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño granito de arena. No es fácil a veces. Yo siempre digo que la gente quiere que uno le explique en 40 minutos, en media hora, lo que por ahí te ha llevado un montón de tiempo saber, ¿no? Y ellos quieren que en 5 minutos se lo explique y ya está. Por eso a veces no es de que sea de mi agrado o no, sino creo que son todos aportes importantes lo que podemos hacer, y eternamente agradecidos a ambos por la charla de hoy. Gracias, los dejo a ustedes en libertad. No sé si hay alguna pregunta que podamos responder nosotros, como para que ustedes todavía tenemos 7 minutos. Tenemos 7 minutos todavía. Aprovecho y leo el chat, no sé si lo están leyendo todos. Sí. Felicitaciones, muy lindo saber un poco más de la historia nuestra. Un abrazo desde Volta, La Rioja. Martín Albornoz, gracias. Martín es de la zona de Garín. Desde Tucumán, muy interesante, saludos. Nuevamente Martín Albornoz, desde Garín, Escobar, saludos. Sí, bueno, ahí en los chats es lo que tenemos. Así que bueno, sí, perdón, Miguel Ángel Lentino, por favor, eso, active el audio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación que he recibido. Yo pertenezco, me voy a presentar, al Consejo del Instituto Güemesiano de Buenos Aires y formo parte del cuerpo académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel Berroso. Siempre que me entero de alguna manera de estas reuniones que se realizan de distintas provincias, me gusta sumarme y quisiera, si quieren tomar nota, que a través de mi correo electrónico lentinomiguelangel@yahoo.com me hagan llegar las invitaciones que voy a divulgar acá en Buenos Aires, este tipo de reuniones federales que son muy importantes para que estemos conectados desde todo el país. Me pareció muy interesante tanto la intervención de Gaspar Moreno como de Miguel Recupero acerca de
de lo que nos han hablado, muy interesante, muy interesante. Me gustaría hacer un par de felicitarlos por lo preparados que estaban. Y es cierto, como decían, que un punto a considerar que es muy importante es que las tropas españolas eran soldados veteranos de la guerra europea y los de aquí eran milicianos, tropas bisoñas sin preparación. Esta era la dificultad mayor que se encontró en esa guerra en el norte. Además del problema con los de adentro, los criollos que sabotearon esas campañas. Con respecto a Dorrego, en realidad Dorrego hizo un chiste, un poco muy subido de tono en el sentido militar, porque hizo enojar mucho a San Martín, parece así que en un principio había dado orden de fusilarlo por faltarle el respeto a Belgrano, pero fue convencido por todos los jefes en ese momento de que era un bromista un poco pesado, pero un bromista al fin. Y lo conoció muy bien a Dorrego y lo respetó mucho. Tal vez así que San Martín, estando en Europa, cuando se entera que Dorrego había asumido la gobernación de Buenos Aires, decide venirse de Europa porque pensó que el país estaba en muy buenas manos. Ya lo había conocido en profundidad Dorrego, tanto como conoció a Lavalle, que también fue granadero de él, y cuando se entera que Lavalle había fusilado a Dorrego, San Martín decide no desembarcar en ese viaje. Y con respecto a lo de los lanceros, es cierto, en las cartas que le dirige San Martín al general Guido, lo llaman mi querido, mi estimado lancero, es decir, era una especialidad dentro de esas fuerzas. Esto es importantísimo. Además, es realmente también cierto que la provincia de San Luis colaboró no solo con San Martín, sino con todos los ejércitos. Era increíble la cantidad de puntanos que se sumaban. Tenía para hablar algo sobre San Martín, pero precisamente la relación, que tengo acá un libro, Cartas entre San Martín y Rosas, que son muy interesantes, la amistad epistolar que hubo entre ambos y el respeto de San Martín a Juan Manuel de Rosas, tal es así, que le da el máximo galardón al que puede aspirar un argentino pasado, presente o futuro, es decir, su sable. Nadie en la Argentina va a poder recibir un galardón mayor que ese que recibió Rosas de manos de San Martín. Bueno, muchas gracias, disculpe la lata, pero quise hacer un aporte a todos ustedes. Y recuerden, lentinомiguelangel@yahoo.com, te agradecería la invitación. Bueno. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Nos estamos viendo y gracias a todos por habernos escuchado. Un gusto. Nos vamos al Perú. Nos vamos al Perú. Esas son las cosas lindas que tiene el Zoom. Claro. Que Dios los bendiga. Muy amables, chicos. Dale, Jorgito. Dale. ¿No nos invitan a Perú? Todavía no. Decirle al señor que podemos hablar sobre la preparación personal de San Martín, porque los granaderos en San Lorenzo, cuando estaban los 3 jefes caídos, los granaderos estuvieron combatiendo sin necesidad de ningún jefe. ¿Ah? Después le vamos a charlar con él. Dale. Chau. Gracias, muy amable. Yo no Gracias sé si a vos. Chau. Yo no sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieran decir. Yo con gusto, tienen que abrir el micrófono nomás. Vamos a ir recordando que el próximo encuentro va a ser el tercer miércoles, ¿no? El miércoles 21. Jorgito, liberame, por favor. Es que vos te tenés que liberar. ¿Y cómo me libero? A ver. Abajo a la derecha dice salir. Señor, abajo a la derecha. Donde dice salir, pues uno sale. Perdón.
Van de compartir, de tener video, desactivar micrófono. Ay, A la la derecha. electrificación rural no llegó a mi rancho todavía. A la derecha de todo. A la derecha hay un derecha. botón rojo que dice Un salir. cartelito rojo que Un dice cartel salir. rojo, sí. Bueno, no importa. Ya voy a salir de alguna manera u otra. No os preocupéis. Y no Te sale, presto- lo Está echan, ¿eh? diciendo. Caramba. Ay, Dios mío. A ver si yo lo puedo sacar de aquí. Liberame. No puedo. Liberame. Tenés que salir vos. No puedo. Pero la mierda. A ver. Otra solución para salir es tirar la computadora al suelo, se sale solo también. Desconectar. Apague y encienda, apague y encienda. O Este, reiniciar la computadora. a la derecha, en tu pantalla a la derecha hay un botón rojo. Cartelito que dice salir. Si está con el celular, el No, salir pero es espere un arriba. ratito. Perdón, Pablo, Hay que tener ¿cómo? paciencia. Hay que tener paciencia, que espere un poquito. Si él está con el celular, el salir está arriba, no abajo. Ah, bueno. Bueno, ¿has escuchado? La solución es apagar el celular o meterlo dentro de un balde de agua, es lo mismo. Malo. A ver si lo puedo liberar de aquí, ¿no? Pasar el pelo, ocultar. No sale. Del aire. Arriba a la derecha. Estamos todos con estrés porque no puedes. Ahí salió, ahí salió. No sé, ¿eh? No, sigue estando. No sale. No lo podemos criticar porque sigue estando. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos. Un abrazo, Jorge Llanela. Muy buenas noches. Gracias, ahí lo saqué yo. Encontré cómo sacarlo. Gracias, Jorge Sáenz, muy amable. Adiós. ¿Tiene algo más que comentar? ¿O acá damos por terminado el Zoom de hoy? Yo simplemente decirles muchísimas gracias por todo lo que hacen, ¿eh? Desde Mar del Plata, un saludo especial para todos ustedes. Muchas gracias, Eloísa, muy amable. Gracias, Dani. Eloísa, Gracias. presidente del Círculo de Residencias Salteños de Mar del Plata. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Eloísa, muy amable. Hasta el próximo encuentro. Contacto con Miguel y voy a tomarme la libertad de hacerlo en público, invitarlo a dar la charla que usted quiera en la segunda mitad del año sobre el tema a elegir. La intención nuestra es abocarnos al periodo de la independencia latinoamericana. Es fundamental. A través del correo electrónico podemos acordar temas, fechas. Miguel Ángel, Lentino Miguel Ángel @yahoo.com. perfecto. Así que bueno, muy amables. Hasta el próximo encuentro. Que Dios nos bendiga. Nos estaremos viendo el 21 a las 20. Muchas gracias. Muy amables. Gracias a todos.